¿Están listos para asomarse tras el velo del tiempo? Un velo que oculta los aspectos más íntimos, los más secretos de la historia humana. Prepárense, porque hoy emprenderemos un vertiginoso viaje por el inabarcable océano de la experiencia humana. Un océano donde las olas de la pasión, el deseo y la intimidad no solo han chocado contra las costas de milenios, sino que han moldeado civilizaciones enteras. ¿Su nombre? El sexo. Esto no es solo una experiencia universal y profunda. Es una fuerza poderosa, casi mágica, que siempre ha atraído la atención, pero que sorprendentemente ha generado las reacciones más opuestas. Desde rituales sagrados, envueltos en un halo místico y dorado, hasta tabúes estrictos que reducían los deseos a susurros tras puertas de madera selladas. Desde la descarada celebración de los placeres carnales hasta la vergüenza más punzante, la humanidad ha recorrido un camino verdaderamente asombroso en la comprensión de su propia sexualidad. Pero, ¿cómo se formaron y transformaron realmente estas relaciones íntimas? En culturas que se extendieron desde las tórridas arenas doradas del antiguo Egipto hasta las gélidas extensiones nevadas de la antigua Rusia. Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de nosotros mismos, las personas del siglo XXI, al sumergirnos en esta historia multisecular, intrincada, pero infinitamente fascinante y provocadora? Prepárense, pues las respuestas podrían sorprenderte. Así que, abróchense los cinturones de seguridad. Nuestro viaje da un giro brusco y se adentra en el corazón del poderoso Imperio Romano. Pero amigos, les advierto de inmediato, el estudio de las costumbres sexuales de la antigua Roma no se trata de estereotipos frívolos, como máscaras brillantes pero vacías, moldeadas por la cultura popular. No, es una inmersión en un análisis detallado y minucioso de fuentes históricas auténticas, como arqueólogos que limpian el polvo de antiguos pergaminos. La concepción moderna de la ciudad eterna como un foco de excesiva libertad de costumbres es justa, pero increíblemente simplificada a la vez. Aquí se necesita un enfoque mucho más matizado y profundo. ¿Están preparados para que Roma ponga patas arriba su concepción de la moral? La sociedad de la antigua Roma se regía por sus propios códigos, completamente únicos, como esculpidos en mármol especial, morales y legales, y diferían radicalmente de los nuestros. Imaginen un mundo donde algunas formas de comportamiento que hoy calificaríamos sin dudar de criminales o inmorales. En Roma podían ser legales, o, al menos, toleradas. Relaciones homosexuales, prostitución, mediación en servicios sexuales, incluso la distribución de imágenes explícitas, nada de esto estuvo jamás prohibido por ley en el Imperio Romano. Sí, existían restricciones, pero aquí está el punto clave que te hará reflexionar. Su aplicación era sorprendentemente selectiva. A menudo dependía del estatus social de la persona y del contexto de la situación. ¿Podría realmente el estatus pesar más que cualquier ley? Y aquí hay otro hecho asombroso que, sin duda, impactará al hombre moderno. El concepto de violencia doméstica, en nuestra comprensión ética y legal actual, prácticamente no existía, como si no hubiera existido en el derecho romano ni en la conciencia pública. ¿Y las amenazas de violación? Te sorprenderá saber que se mencionaban en la literatura romana con mucha más frecuencia que los actos mismos. Esto, convendrán, dice mucho sobre la especificidad del control social, sobre la retórica de aquella época, que parece susurrarnos desde la profundidad de los siglos. La sociedad de la antigua Roma estaba completamente impregnada de sexualidad. Se manifestaba literalmente en todas partes, en el arte, en la mitología, en las costumbres cotidianas, e incluso en el propio idioma. Tomemos, por ejemplo, al dios Príapo. Esta deidad de la fertilidad de los campos y jardines, tomada de los griegos, era un símbolo clave de la potencia masculina, de la abundancia. Las imágenes de Príapo, con su enorme falo siempre erecto, eran omnipresentes. Adornaban jardines, casas, lugares públicos, como si proclamaran, esto es natural,
Esto es la fuerza de la vida. Los romanos expresaban abiertamente su pasión por el sexo, integrando este tema en su cultura, en su cosmovisión. ¿Y sabías que el latín contaba con decenas de sinónimos para referirse a los órganos sexuales y a diversos actos sexuales? Esto subraya una vez más su actitud sorprendentemente abierta. Vaya, qué libertad de expresión. Y ahora, adentrémonos en el mundo de la romana ideal. Imaginen su imagen, esculpida en el mármol de los versos poéticos. El ideal de la belleza femenina estaba meticulosamente descrito. En los textos de los poetas, reflejaba todas las preferencias estéticas de la época. La romana ideal, la piel, blanca como la cera, radiante, los ojos, chispeantes, llenos de fuego, el aliento, dulce como el néctar. Se preferían los cabellos oscuros o castaños brillantes. Los tonos claros o rojizos se consideraban menos atractivos. Un cuerpo aromático, sensual, flexible como una enredadera, era imprescindible. Esto formaba parte de la lista de cualidades femeninas deseables. La edad, 16 años. Se consideraba ideal para el matrimonio. Encarnaba la imagen de la mujer soñada para los hombres romanos. Además, la romana debía ser servicial y sumisa, tanto en las tareas domésticas como en la vida íntima. De las esposas también se exigía sobriedad, moderación en el uso de cosméticos, como rubores y blanqueadores. Y por supuesto, una postura elegante. Y lo más importante, lo que sorprende, la habilidad para bailar era una destreza crucial que demostraba gracia y desarrollo cultural. Vaya, ese era el canon. ¿Podrías haberlo cumplido tú? A diferencia de muchos pueblos modernos, los romanos formalmente se adherían a la monogamia. Sí, la monogamia, como base del matrimonio. Sin embargo, y aquí reside un matiz importante que cambia todo el panorama. Los divorcios en la antigua Roma eran relativamente sencillos y extraordinariamente comunes. No conllevaban un estigma social grave, pero las litigaciones judiciales asociadas, sobre propiedades, herencias, tutelas, hacían a los juristas romanos fabulosamente ricos e influyentes. La elección de la novia se basaba en la apariencia, el parentesco consanguíneo. A menudo eran primas hermanas. O, lo que era aún más importante, en las conexiones políticas. Con frecuencia, los matrimonios, especialmente en familias influyentes e imperiales, se concertaban por acuerdo. Era más una alianza política que la unión de dos corazones. Al disolverse el matrimonio, los romanos generalmente atribuían todo a los caprichos del destino. Y sorprendentemente, se esforzaban por mantener buenas relaciones con sus exparejas. Increíble, pero cierto. Como si una ruptura fuera solo un trato comercial. La casi total ausencia de menciones sobre violencia doméstica en la literatura romana. Esto puede deberse a su rareza o a un estricto silencio. Las romanas, por su parte, no esperaban una fidelidad absoluta de sus maridos. Esto era parte de las reglas tácitas del matrimonio. Más aún, en la literatura romana prácticamente no hay figuras de mujeres fatales que alejaran a los maridos de sus familias. ¿Por qué? Esto se explica de manera muy prosaica. La disponibilidad de la prostitución. La prostitución legal en Roma satisfacía las necesidades sexuales masculinas fuera del matrimonio. Disminuía la necesidad de intrigas y relaciones secretas. Y aquí hay un hecho absolutamente asombroso que te causará conmoción. Una romana casada aburrida o sexualmente insatisfecha podía registrarse legalmente como cortesana, a través del edil, un funcionario de la ciudad. Este registro le permitía satisfacer sus necesidades dentro del marco legal, evitando así la censura pública. A veces, las mujeres recurrían a esto, incluso con el conocimiento y consentimiento de sus propios maridos. Esto no puede ser, dirás. Pues sí lo fue. Imagina la magnitud de esta libertad. ¿El matrimonio en la antigua Roma? Era una institución, principalmente para asegurar el estatus, la sociedad, la procreación, y no para relaciones puramente románticas. Marido y mujer eran el uno para el otro
personas afines, compañeros, y solo después, si tenían suerte, amantes románticos. La mayoría de los romanos y las romanas entendían perfectamente estas reglas del juego. Aceptaban las convenciones de la unión matrimonial. El poeta Horacio, por ejemplo, aconsejaba a los jóvenes romanos solteros: buscad placeres con prostitutas, y no con las muchachas de vuestro círculo. ¿Por qué? Para no ofender a estas últimas y no atraer problemas con sus familias. Horacio describía vívidamente el trágico destino de aquellos que, por falta de recursos, practicaban el sexo libre, y eran sorprendidos infraganti. El inesperado regreso del dueño de la casa, el marido, el padre o el hermano de la mujer, conllevaba consecuencias brutales. Para el invitado no deseado, uno saltaba del tejado para salvar su vida. A otro lo azotaban brutalmente. Al tercero le tocaba sobornar humillantemente, salvando su vida y su honor. Vaya, ¿cuán crucial era la cuestión del honor? Bueno, hablemos de las relaciones homosexuales en la antigua Roma. Eran legales. Con una condición: el joven debía ser un esclavo, y no el hijo de un ciudadano libre. Esta práctica dio origen a un peculiar truco romano para justificarse en situaciones incómodas. ¿Te sorprendían en el dormitorio de una anfitriona ajena? Declara: me perdí, buscaba a un esclavo joven. Y listo. Y aquí hay otro detalle sorprendente, que pone patas arriba las ideas modernas. ¿Preferencias sexuales inusuales o desviaciones en un romano importante? Romano. No ponían fin a su carrera política. El ejemplo de Julio César. A sus espaldas lo llamaban el libertino calvo, pero su reputación no le impidió convertirse en una figura clave de la historia. Increíble. ¿Cómo lo lograron? Incluso si se acusaba a una persona importante de relaciones homosexuales, esto no afectaba su estatus ni sus ambiciones. Sin embargo, recuerda, un hombre libre podía entablar tales relaciones solo en el papel de compañero activo. El papel pasivo estaba reservado para los esclavos y para los miembros de profesiones despreciables, músicos, actores. Los romanos consideraban que un amante pasivo perdía irrevocablemente su virilidad. No podía considerarse un hombre completo. Ser acusado de pasividad era una vergüenza indeleble, una pérdida de respeto. ¿Y en el ejército romano? Para tales trucos existía una única pena: la muerte honorable. Vaya, el precio del error era demasiado alto. El satírico Juvenal escribía irónicamente sobre la mujer casta. ¿Qué crees que decía de ella? Afirmaba que intentaría controlar a su marido y sus bienes. Suponía que tales damas chismorrearían con hombres importantes, se comportarían con arrogancia y dormirían con actores o sirvientes. Además, en su opinión, ella misma sentiría celos para ocultar su propia infidelidad. Si pertenecía a la clase alta, probablemente no querría tener hijos, y siendo rica, abusaría de los cosméticos. Juvenal concluía: las mujeres buenas son aburridas, pero la vida con una mujer tan libre cobraría inmediatamente nuevos colores. Ahí está el punto clave. ¿Cómo cambiaba la percepción de la libertad femenina? Y la mujer libre más conocida de su tiempo fue Valeria Mesalina, la tercera esposa del emperador romano Claudio. Cambiaba de amantes como de guantes, como si fueran vestidos lujosos, pero que rápidamente cansaban. Y aun eso no era suficiente para satisfacer sus pasiones. Mesalina a menudo iba de incógnito a un burdel. Se hacía pasar por una prostituta común y recibía clientes. Te sorprenderá lo lejos que llegó. Pero, desafortunadamente para Mesalina, no solo era increíblemente libre, sino también no muy inteligente. Se atrevió a organizar una conspiración contra su propio marido Claudio, el mismo que toleraba todas sus excentricidades. Mesalina planeó eliminar a su marido para nombrar emperador a uno de sus amantes y gobernar el imperio ella misma. Pero su torpe conspiración fue descubierta. Le ofrecieron suicidarse. ¿Se negó? El legado imperial simplemente la apuñaló con una daga. Así terminaron sus excesos. Sin duda, no todas las romanas eran como Mesalina.
Y no todos los romanos ricos corrompían a jóvenes esclavos. El dramaturgo Terencio, por boca de su personaje, dijo: «Soy humano, y nada de lo humano me es ajeno». Y esto es lo principal que nos une a través de los siglos. En su inmensa mayoría, los antiguos romanos eran personas normales, como tú y yo, con todos sus defectos y virtudes. Amaron y rompieron corazones, traicionaron y sufrieron, odiaron y perdonaron, desearon ardientemente y rechazaron fríamente, y cada uno de ellos soñaba con encontrar la felicidad. Porque soñar es lo que mejor saben hacer las personas, ¿verdad? Después de todo, es una aspiración universal, ¿no es así? Así que, trasladémonos a través del tiempo y el espacio a la antigua Grecia. Es la morada de la libertad espiritual y carnal. Sus puntos de vista sobre la vida íntima a veces parecen excesivos, incluso para nuestros tiempos progresistas. Para conocer las costumbres de los antiguos griegos, hay que recurrir a su mitología, a las leyendas que se transmitían de generación en generación como historias morales. Y aquí nos esperan muchos descubrimientos inusuales, como tesoros escondidos. Revelarán un sistema de valores completamente diferente. Te sorprenderá. Prepárate para un shock mitológico. Imagina los orígenes del mundo, envueltos en la bruma de las leyendas. Urano fue castrado por su hijo Cronos. Esto es un prólogo mitológico al incesto, a la violencia entre dioses. Zeus, siguiendo los pasos de su padre, mata a Cronos y contrae matrimonio con Hera, que era su propia hermana. Incesto en la cima del panteón. Impactante. ¿Es esto posible? Pero eso no es todo. No menos sorpresa causan las leyendas sobre las relaciones de los dioses con animales y humanos. La reina de Creta, Pasífae, engañó a su marido con un toro. ¿El resultado? El nacimiento del Minotauro, un monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano. ¿La ironía? El toro mismo no sentía atracción por la reina. Ella engañó al pobre animal metiéndose dentro de una vaca de madera. El resultado de este amor antinatural, el tristemente célebre Minotauro, encerrado en el laberinto. ¿Y sabías que el rey y sus súbditos se mostraron indiferentes a tal acto, sin reprochar una sola palabra a la adúltera reina? Las relaciones íntimas con animales eran comunes en la mitología y no eran condenadas. De manera similar, Zeus, bajo la forma de un cisne grácil y blanco como la nieve, tuvo una relación íntima con Leda, la reina espartana. De ella nacieron Helena y Polideuces. Vaya, qué difusos eran los límites de lo permitido. Otro caso interesante, el del famoso Heracles. Los mitos cuentan. Su compañero y escudero constante era un joven llamado Iolao, el amante del héroe griego. Este ejemplo indica la aceptación de las relaciones homosexuales entre figuras destacadas de la mitología. Otro héroe, Orfeo, perdió a su esposa Eurídice. ¿Dónde encontró consuelo? Entre bellos jóvenes. Los casos de infidelidad femenina en los mitos eran muy comunes. Y, lo que es sorprendente, casi nunca eran censurados. Casi cada reina griega tenía una gran cantidad de amantes y de hijos extramatrimoniales. Pero, a pesar de ello, todas gozaban de honor y respeto. Pero el incesto entre madre e hijo tenía un carácter estrictamente tabú. Era el pecado más terrible. El rey Edipo, que se casó con su propia madre sin saberlo, al descubrirlo, se exilió y se arrancó los ojos, como si quisiera borrar el horror de su retina. Como vemos, la cultura griega antigua se relacionaba positivamente con diversas libertades en la vida personal, pero con ciertos límites. Ahí está el punto clave. ¿Cómo se definían esos límites? Sin embargo, en la vida real de la antigua Grecia, todo no era tan ambiguo como en los mitos. Aquí existían sus propias reglas estrictas. Las relaciones homosexuales alcanzaron su mayor apogeo. Entre griegos adultos, mentores, y jóvenes, erómenos, conocidas como pederastia. Pero, estas relaciones muy rara vez cruzaban la línea del amor platónico y la tutela pedagógica.
A los hombres les estaba estrictamente prohibido tener relaciones físicas con jóvenes de la clase ciudadana. Platón escribía a menudo: al que infringía esta ley le esperaba un castigo, la muerte, o el exilio de la polis, como si fuera un apestado. Esto no puede ser. ¿Cuán frágil era la línea entre la mentoría y el crimen? ¿Y qué pasaba entre las mujeres? Las relaciones homosexuales entre mujeres siguen siendo objeto de debate, pero hay casos aislados de los que cantó la poetisa griega antigua Safo. Safo, que vivió en la isla de Lesbos, es un símbolo de la homosexualidad femenina y de una vida libre. La vida libre de las habitantes de Lesbos adquirió amplia notoriedad. Se asociaba precisamente con el amor entre mujeres. Luciano, quien creó en los primeros siglos del mundo helénico, incluso describió dispositivos especiales para mujeres, para que les resultara más cómodo tener relaciones físicas entre sí. Es decir, estas relaciones, aunque no eran tan populares como las masculinas, tampoco encontraban ningún tipo de condena. Vaya, ¿cuán antiguo era este aspecto de la sexualidad humana? En cuanto al matrimonio, la vida familiar, las infidelidades, aquí los griegos también eran bastante tolerantes, pero con un enfoque pragmático. La vocación de la mujer: dar a luz hijos. Si no lo lograba con su marido, había que probar otras opciones. ¿La virginidad antes del matrimonio? Deseable, pero no una prioridad, no una virtud obligatoria. Se sabe que el rey Tespio, que tenía 50 hijas solteras, las ofreció a todas a Heracles, para que cada una diera a luz un hijo. Y si esta historia puede atribuirse a la mitología, la historia del rey Aristón, que gobernó en Esparta, no deja lugar a dudas. Se sabía del gobernante que era estéril, y cuando su tercera esposa dio a luz a un hijo, el rey dudó de su paternidad, pero finalmente lo reconoció. Sin embargo, después de la muerte del padre, surgieron dudas sobre la legitimidad del gobernante. Les revelaré un secreto que cambiará su concepción de la herencia. Una pitia sobornada declaró que Demarato no era hijo de Aristón, y entonces la madre de Demarato confesó. Esa noche, bajo la apariencia de su esposo, se le acercó el espectro de un héroe divino. Los espartanos se calmaron y permitieron que Demarato gobernara, demostrando la prioridad de la procreación sobre la pureza de la sangre. Hay que decir, en tiempos heroicos, la infidelidad conyugal, aunque censurada por los griegos de mentalidad patriarcal, no causaba un daño irreparable a la reputación de la esposa. Vaya, qué diferente a hoy en día, ¿verdad? En varias regiones griegas, por ejemplo, en Esparta, la esposa no pertenecía al marido, era propiedad de la sociedad. Esto llevaba a que sus contactos extramaritales no fueran condenados en absoluto. Y a veces, al contrario, eran incluso fomentados por el propio cónyuge. Por ejemplo, si el marido quería que un hombre destacado fuera el padre de sus hijos, para que ellos también, al crecer, manifestaran las mejores cualidades. Increíble, pero cierto. ¿Cuán prevalecían los intereses públicos sobre los personales? Ahora trasladémonos a través del velo del tiempo y las arenas, al místico mundo del antiguo Egipto. Allí la civilización no separaba los conceptos de amor y sexo. El placer sexual era elevado a un culto de santidad, como una joya preciosa. Gracias a este culto, surgieron dioses dedicados al amor y al sexo. Esto reflejaba su importancia imperecedera en la cosmovisión egipcia. Imaginen cuán profundamente el sexo estaba integrado en su vida cotidiana. Imagina el origen de todos los orígenes, envuelto en mitos. Los egipcios creían: el dios Atum, el más importante del panteón, creó el mundo mediante la autoestimulación. Según el mito, vomitó a los primeros dioses, y desde ese momento comenzó todo lo existente. La autoestimulación, un acto divino de creación, pulsante de energía. Con la llegada del periodo dinástico, surgió una tradición sorprendente. El faraón debía, a orillas del fértil Nilo,
reproducir el acto del dios Atum. Se creía que esto no solo era una garantía de buena cosecha en el año venidero, sino también un ritual crucial que mantenía el equilibrio entre el cielo y la tierra. A las personas comunes, sin embargo, se les advertía contra la autoestimulación. ¿Por qué? Porque en ese caso estarían tratando con una fuerza divina que no estaba bajo su control. Atum era considerado una deidad andrógina. Su mano representaba el principio femenino, y un simple mortal era un ser de un solo sexo, y tal fusión se consideraba peligrosa. Pero el sexo estaba permitido para todos. Estaba impregnado del culto a la fertilidad. El sexo se consideraba la base de la creación, la garantía de la inmortalidad. Penetraba en todas las esferas de la vida egipcia. Símbolos de fertilidad, amuletos fálicos, a menudo se colocaban junto a los cuerpos de los difuntos en las tumbas, para asegurar la vida después de la muerte. Increíble, pero cierto. El sexo como llave a la eternidad. En la mitología egipcia, una deidad desprovista de falo se consideraba impotente, incapaz de crear. El protector de los muertos, Osiris, casi sufrió tal destino. Fue desmembrado por sus enemigos, pero su esposa Isis y sus hijos Horus y Anubis lo unieron de nuevo, resucitándolo de entre los muertos. El falo de Osiris se ahogó en el río, pero Isis hizo uno nuevo, de limo, y como cuenta el mito, insufló vida en él. Por eso, en muchas imágenes de Osiris, la atención se centra precisamente en esta parte del cuerpo, como símbolo de renacimiento y fertilidad. Ahí está el punto clave. ¿Cómo un símbolo adquirió tanto poder? Los egipcios valoraban mucho una forma de satisfacción como la autoestimulación, y no solo entre las mujeres. Cleopatra, la reina del período helenístico, era famosa por su habilidad para complacer a sus amantes, de los cuales tenía muchos. A pesar de no tener la apariencia más atractiva, sabía cómo enloquecer a los hombres, con su intelecto y su carisma sexual. Sedució a César, le dio un hijo. Estuvo a punto de que Roma cayera a sus pies, como un león sumiso. Pero César fue asesinado por los conspiradores. Según la leyenda, los hombres estaban dispuestos a dar su vida por una noche con Cleopatra. Esto subraya su legendario atractivo. Nunca adivinarás cómo lo hacía. El incesto en Egipto era fomentado, pero principalmente entre los faraones, para preservar la pureza de la sangre de la dinastía. Los faraones se casaban con sus hermanas, sobrinas, hijas, para evitar la dilución de la sangre divina. Tutankamón, hijo de Akenatón y su hermana. Este es un claro ejemplo de las consecuencias de tal práctica. Akenatón, cuya esposa solo daba a luz hijas, deseando desesperadamente un hijo, tuvo una relación con su propia hija. Pero ella también dio a luz una niña. La hermana de Akenatón acudió en su ayuda. De ella nació Tutankamón. Pero él tenía una salud frágil. No pudo dejar descendencia viable, y murió bastante joven. Esto se convirtió en una tragedia para la dinastía. La 18ª dinastía, a la que perteneció este faraón, declinó rápidamente después de su muerte. Sensación. Los científicos genetistas, tras varias pericias, descubrieron: la dinastía fue aniquilada precisamente por el incesto, que provocó defectos genéticos. Impactante. El precio de la sangre pura resultó ser mortal. El gran interés en la esfera íntima de la vida también influyó en el vocabulario de los egipcios y en su cultura. En su lengua existían muchísimos sinónimos para referirse al seno femenino. Esto demuestra la riqueza de esta esfera, mientras que en poesía preferían metáforas y alegorías para describir la sexualidad, en el arte visual, todo lo contrario. Los egipcios eran demasiado explícitos. No dudaban en representar escenas eróticas. Te sorprenderá cuán abierto era su mundo visual. A continuación, nuestro viaje nos lleva a la India. No es solo un país de grandes contrastes y colorido. Es la cuna del legendario Kama Sutra. Pero el Kama Sutra no es solo un antiguo manual indio, con ilustraciones sobre la producción de nuevas personas.
Oh, no. Es un verdadero tratado sobre el amor, que abarca todos los aspectos de las relaciones humanas. La historia del Kama Sutra data de hace más de 1500 años. Refleja una profunda tradición filosófica. Los hindúes creen que el mundo nació gracias a la fusión del dios Shiva y la diosa Shakti. Esto hace que el sexo sea sagrado, casi mágico. Aquí el sexo es considerado un camino hacia Dios, una fuerza de evolución, una manifestación de la energía divina en el mundo material. Una u otra postura en el Kama Sutra no solo sirve para intensificar el placer sensual, sino también para canalizar la energía vital. Vaya, ¿cuán más profundamente podemos percibir la intimidad? Lo primero que viene a la mente al hablar de las tradiciones sexuales de la India, claro, el Kama Sutra, pero les revelaré un secreto. Existen otros tratados, menos conocidos, pero no menos importantes, sobre el arte del placer. Está el Koka Shastra, un tratado sobre la pasión escrito en el siglo XII. Detalla diversos aspectos de las relaciones íntimas. En él se habla de tipos de besos, de diversas posturas, de los temperamentos sexuales de las parejas y su compatibilidad. En total, se conocen alrededor de 120 tratados sobre el amor. ¿Se lo imaginan? Toda una biblioteca de placeres. Juntos, forman una imagen detallada de las tradiciones sexuales de la India. En la India incluso existe un templo indecente, el complejo de Khajuraho. Está todo salpicado de bajorrelieves, como pergaminos de pasión que han cobrado vida. Las inscripciones y esculturas de estos templos hablan de la ciencia del placer, de cómo dar placer correctamente a hombres y mujeres. Impactante. Cuán abiertamente se podía expresar la sexualidad. Para los turistas de otros países, al entrar en este templo, valdría la pena poner un cartel: prohibida la entrada a niños, debido a la naturaleza explícita de las imágenes. La prostitución en los templos, devadasis, fue un fenómeno social en India, hasta principios del siglo XX, hace aproximadamente 90 años. Se consideraba un compromiso entre el sexo con consentimiento mutuo y la violencia, que era condenada por la sociedad. Para designar el concepto de prostituta en sánscrito, existen unas 300 palabras. Esto habla de la complejidad, de la detallada estructura de esta institución. En los albores de la prostitución, a las jóvenes dedicadas a esta profesión se les requería vestir de rojo. Incluso el oro debían teñirlo de rojo. Se creía que ahuyentaba a los malos espíritus y atraía la prosperidad. Por cierto, sobre los dispositivos, diseñados para diversificar la vida sexual, se menciona en varios textos sagrados. Principalmente tienen forma fálica, pero también se encuentran otros tipos, demostrando el ingenio de los antiguos indios. Vaya, antiguos maestros del placer. Los antiguos hindúes solo reconocían el sexo de castas, es decir, por estamento social. En la India se contaban 5 castas principales: sacerdotes y eruditos, guerreros, comerciantes, sirvientes e intocables, cada una con sus propias tradiciones. Para la mayoría de las castas, el matrimonio se consideraba una institución sagrada. Por lo tanto, el adulterio era castigado con gran severidad, especialmente estricto si se cometía entre miembros de diferentes varnas, entre castas. En los Dharma Sutras se castigaba severamente a los hombres adúlteros, y se diferenciaban las penas. Solo podía librarse con una multa el amante cuya pareja fuera de su misma casta. Esto se consideraba una infracción menor. ¿Y si ella era de origen más bajo? Era sometido al exilio, a prisión o a la marca a fuego. Y a aquellos hombres que tuvieron relaciones con una mujer perteneciente a una casta superior, se les condenaba a la pena de muerte. Esto no puede ser. ¿Cuán rígidas eran estas barreras sociales? El concubinato y la posesión de un harén no se consideraban infidelidad hacia la esposa. Era parte de las prácticas sociales permitidas para los hombres. Ahí está el punto clave: doble moral en acción. Los antiguos hindúes no apreciaban el amor homosexual.
Lo consideraban antinatural, aunque este tipo de sexo se practicaba desde la antigüedad. De ello se habla en los textos sagrados Puranas. Las relaciones homosexuales se atribuían a los demonios. Se consideraban una manifestación de fuerzas malignas. Se castigaba la relación homosexual entre hombres hasta con la expulsión de la casta. Y ese era uno de los castigos más severos. Se creía que, en el compañero pasivo, el acto sexual invierte el flujo natural y ascendente de la energía sexual. El resultado: debilitamiento físico y mental del organismo. Es una advertencia seria. A su vez, los compañeros activos no siempre se consideraban homosexuales y eran castigados con menos severidad. Y el lesbianismo también se castigaba severamente. A las jóvenes se las castigaba con una multa de 200 pan y 10 latigazos. A las mujeres descubiertas en lesbianismo les rapaban la cabeza, les cortaban 2 dedos y las paseaban por la ciudad en un asno, para la vergüenza pública. Te sorprenderá la crueldad de estas medidas. Nuestros pasos nos llevan a la antigua China, el país de los dragones y las materias más delicadas. Allí el acto del amor físico era una parte importante del orden natural. Influyó en muchas esferas de la vida. La obligación tanto de hombres como de mujeres no era solo mantener la línea hereditaria. La armonía sexual se consideraba un medio para fortalecer la salud, alcanzar la longevidad, mantener el equilibrio de las energías. La actitud hacia los placeres amorosos en China cambió con el tiempo, desde la plena libertad de las relaciones en la historia temprana hasta un marco bastante estricto en el período tardío. Esto dependía mucho de la religión dominante y de las enseñanzas filosóficas. Con el auge de la ética confuciana en la era Qing, el sexo se convirtió en un tema públicamente tabú. Los seguidores del confucianismo suprimieron activamente las artes sexuales, la expresión abierta de la sensualidad. Debido al tabú relacionado con el sexo, en la era Qing existió una fuerte censura en el arte y la literatura. Vaya, ¿cómo los filósofos pudieron cambiar la esencia misma de la intimidad? Sin embargo, de la China de la era taoísta nos ha quedado en herencia una rica literatura erótica e imágenes eróticas. Esto se manifestó de forma especialmente vívida durante la dinastía Tang, cuando el taoísmo alcanzó su apogeo. En aquella época, el taoísmo era responsable de una visión nueva, más abierta y positiva de la sexualidad. El taoísmo contribuía a la longevidad e incluso a la inmortalidad. Mediante técnicas de respiración, ejercicios físicos, masajes y prácticas sexuales. Durante la dinastía Han, algunas sectas taoístas consideraban el acto sexual un acto espiritual. Se llamaba He Qi, unión de energías. Las llamadas artes sexuales alcanzaron su apogeo al final de la dinastía Han. Se convirtieron en parte del patrimonio cultural. Los taoístas también consideraban la abstinencia sexual como antinatural y perjudicial para la salud. Creían que el celibato, que más tarde propagaron los budistas, era fuente de neurosis y desequilibrio. Sin embargo, los taoístas estaban de acuerdo con el tantrismo, una línea mística del budismo, que también promovía la sexualidad. La sexualidad en el tantrismo era vista como una expresión del disfrute de la vida y como un medio para la salud psicológica y física. Solo imaginen, el sexo como camino a la inmortalidad. Pero la vida sexual más tumultuosa e interesante tenía lugar en los aposentos de los emperadores chinos, pues la armonía en la cama del Hijo del Cielo, el emperador, se consideraba una garantía de felicidad y del buen estado de vida de sus súbditos. El emperador tenía un enorme harén, esposas y concubinas, un símbolo de su poder, fertilidad, conexión con el cosmos. Además, el orden de sus cópulas con estas mujeres estaba estrictamente regulado. Funcionarios especiales vigilaban esto, para saber exactamente cuándo podría ser concebido un niño real. Cada una de estas cópulas se registraba en protocolos especiales, en las crónicas. Esto era de suma importancia para la dinastía. Sin embargo, no solo los hombres de la familia imperial tenían sus harenes.
Ocurría que las princesas también tenían un gran número de hombres, dispuestos a complacerlas en cualquier momento, demostrando el poder femenino. Te sorprenderán las dimensiones de estas camas imperiales. En cuanto al amor homosexual, la oposición al amor homosexual comenzó en China en algún momento durante la dinastía Tang medieval. Se fortaleció en la segunda mitad de la dinastía Qing, cuando las normas confucianas se hicieron dominantes. Sin embargo, la actitud negativa hacia el amor homosexual en China no siempre existió. Increíble, pero cierto. Hay pruebas más que suficientes de que las relaciones homosexuales existían y se consideraban normales. Estas evidencias provienen de la antigua literatura de la dinastía Ming. En ella se hablaba de las relaciones homosexuales de manera tan atractiva como de las heterosexuales. Les revelaré un secreto. ¿Cuánto cambiaron las perspectivas a lo largo de los siglos? Nuestro viaje concluye en la antigua Rusia, tierra de bosques, ríos y dioses ancestrales. La vida sexual de los antiguos eslavos se asociaba con la fiesta, con la alegría, con una manifestación natural de la fuerza vital. Prácticamente no existían prohibiciones o tabúes estrictos sobre la esfera íntima en la era precristiana. ¿Por qué? Tal actitud hacia la sexualidad estaba estrechamente ligada a las ideas eslavas sobre el mundo que les rodeaba, sobre la naturaleza, el fuego, el agua, el sol, el viento, los árboles, todos los elementos, todos los objetos, según los antiguos, poseían alma y sexo, como seres vivos que respiran y sienten. Por lo tanto, no les era ajeno todo lo humano, y en general, todo lo vivo, incluidas las relaciones sexuales. Los eslavos tenían una actitud más que positiva hacia el sexo. Veían en él algo natural e incluso sagrado. En ellos se daba tanto la bigamia como la poligamia. Esto habla de la flexibilidad de las normas matrimoniales. La poligamia, por cierto, también se menciona en la Crónica de Néstor, la crónica de los tiempos pasados, lo que confirma su historicidad. Vaya, qué libremente vivían nuestros ancestros. Y aquí un ritual curioso. Existía en muchas regiones de la antigua Rusia durante la siembra, uno de los momentos más importantes del año. La madre tierra, que producía grano, se comparaba con una mujer. Esto influía directamente en las costumbres de siembra. En algunas regiones, los hombres salían a arar sin pantalones, para estimular la tierra, fertilizándola simbólicamente. La honestidad de la novia, es decir, su virginidad antes de la boda, no se consideraba una gran carga, ni un requisito obligatorio. Durante las festividades rurales, como Kupala, la inocencia en el matrimonio, a menudo brillaba por su ausencia. Esto era parte de las costumbres. El postulado de la observancia ineludible de la pureza corporal antes del matrimonio, la percepción del sexo como algo sucio, esto llegó a Rusia junto con el cristianismo. Les revelaré un secreto. ¿Cuánto cambió la moral con la llegada de la nueva fe? Con la llegada del cristianismo a tierras rusas, en el año 988, y el fortalecimiento del poder de la Iglesia, la actitud hacia el sexo comenzó a cambiar drásticamente. La cohabitación se permitía solo a los cónyuges, que estuvieran en matrimonio eclesiástico legal. El sexo en el matrimonio se permitía exclusivamente con fines de procreación, y no para el placer personal o la debilidad carnal. La abstinencia sexual era obligatoria, en periodos estrictamente regulados. Estos periodos incluían fiestas de la iglesia, ayunos, domingos, sábados y viernes, lo que limitaba fuertemente la vida íntima. Solo imaginen, con el estricto cumplimiento de todas estas prohibiciones, solo quedaban no más de 50 o 60 días al año para las relaciones conyugales. Para que al marido y a la mujer les fuera más fácil observar la abstinencia, algunos religiosos les recomendaban dormir separados. Pero en las condiciones de hacinamiento de la vivienda de entonces, esto era difícil de cumplir, y se consideraba un lujo, a menos que uno de los cónyuges fuera a dormir al heno en el pajar, o al campo, lo cual, por cierto, ocurría en la realidad. Sin embargo,
era precisamente allí, en lugares apartados, donde las parejas solían retirarse, evitando la supervisión y las restricciones. Los ancianos y los niños dormían en la estufa y en las plataformas elevadas, lo que hacía la vida privada en casa prácticamente imposible. El sexo en el matrimonio ahora solo se permitía en una postura, cara a cara. Se consideraba la más piadosa y la menos pecaminosa. Cualquier otra postura, o pensamientos pecaminosos, eran estrictamente censurados y estaban sujetos a confesión. En la confesión se preguntaba a la gente, ¿cómo y qué hacen? Detallando sus prácticas sexuales. Se conservan manuales de rituales que contienen preguntas tipo, que el sacerdote debía hacer a los feligreses sobre su vida íntima. Imaginen este diálogo, donde la confesión se convertía casi en un interrogatorio íntimo. El sexo de pie también estaba prohibido, como una postura antinatural y pecaminosa, que se apartaba de las reglas. Relaciones homosexuales entre hombres e intimidad antinatural se consideraban una gran iniquidad, por la cual se prometían severos castigos. Impactante. Cuán profundamente la Iglesia penetró en la vida íntima. Pero hace relativamente poco, a una doncella soltera que tenía una relación íntima, la llamaban vagabunda. Y esto, sin una connotación negativa. La palabra bludnica, vagabunda, entonces significaba que vagaba y buscaba un marido adecuado, una práctica normal. Pero en el siglo XVI, bludnica se convirtió en una palabra despectiva. Adquirió una connotación fuertemente negativa y condenatoria. La virginidad antes del matrimonio y la fidelidad conyugal en él se convirtieron en las principales virtudes familiares, especialmente para las mujeres. Según el Domus Troy, una importante colección de reglas del siglo XVI, todos los presentes en la boda debían saber: ¿era virgen la recién casada? Este ritual de verificación era parte de las ceremonias nupciales, simbolizando el control total sobre el honor femenino. Esto no puede ser. Qué drásticamente cambiaron los tiempos. Esta odisea a través de las historias sexuales de la humanidad no solo revela diferencias asombrosas, sino también aspiraciones universales, que nos conectan con ancestros separados por milenios y continentes. Comprender esta historia multifacética nos ayuda a comprender más profundamente nuestros propios prejuicios y aceptar la complejidad de la naturaleza humana, su inquebrantable anhelo de intimidad, de continuidad y de placer. Y lo más importante, ¿qué de este pasado resuena en nosotros hoy? Que este viaje te inspire a un diálogo más abierto y honesto sobre la sexualidad, reconociendo su innegable papel configurador, tanto en la historia de las grandes civilizaciones, como en cada uno de nosotros. Reconoce, la intimidad no es solo una necesidad biológica básica, es un complejísimo artefacto cultural, como un diamante con múltiples facetas, que incesantemente ha formado y reformado civilizaciones a lo largo de los siglos. Que el conocimiento del pasado se convierta en la clave para un futuro más tolerante y comprensivo, libre de viejos dogmas, de prejuicios limitantes, permitiéndonos construir un mundo donde la aceptación y la apertura se conviertan en la norma y no en la excepción. Ahí está el punto clave, pues la historia es un espejo en el que nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué has visto tú?